La pregunta de hoy tiene que ver con el siguiente tema. ¿Cómo calculo el punto de equilibrio si tengo dos servicios muy diferentes? Esta consulta la hace Construnorte de Guatemala y pregunta lo siguiente. Dice, mi empresa vende dos servicios muy diferentes. Por un lado, el servicio de plomería y por otro lado, las remodelaciones de locales comerciales. ¿Cómo puedo calcular el punto de equilibrio si los dos servicios son muy diferentes y tienen márgenes de ganancia también muy diferentes? Bueno, esta pregunta es súper interesante, es muy interesante porque en primer lugar, él está buscando saber cuál es el punto de ventas, el nivel de punto de equilibrio al que llamamos, en el cual tradicionalmente, y esto pues no está, no me gusta utilizarlo mucho porque tradicionalmente se entiende que el punto de equilibrio es el nivel de ventas en que no obtenemos ganancias ni pérdidas. Eso a nadie le interesa, tener un negocio que no dé ganancias, eh, por supuesto que no tenga pérdidas, pero que no dé ganancias no es de interés. Entonces, para mí, y eso es lo que recomiendo, es que debemos conocer el nivel de punto de equilibrio financiero en donde la empresa con sus ventas puede cubrir todos sus costos y generar la ganancia, decía, llámese $10,000 mensuales, $25,000 mensuales. ¿En qué nivel de ventas yo puedo generar una ganancia de ese volumen, del volumen que yo requiero? Y la determinación de las ganancias deseadas tiene relación directa con la inversión que yo tengo colocada en mi negocio. Eso podemos hablar en otra ocasión, pero vas a determinar tu ganancia deseada. Bueno, con base en tu inversión, con base en tus ganancias históricas, con base en tus posibilidades reales de crecimiento en los próximos meses o años. Entonces, el punto de equilibrio es eso. ¿En qué nivel? El punto de equilibrio financiero. ¿En qué nivel de ventas yo puedo generar suficientes ganancias, a las que yo les llamo ganancias marginales, para cubrir todos los costos fijos, los intereses de los bancos, pagar las deudas de los bancos, las amortizaciones mensuales y que me quede la ganancia que yo quiero? Ese es el punto de equilibrio financiero. Ese es el punto de equilibrio que necesitas que tus contadores, que tus financieros te calculen y que te mantengan el dato actualizado. Porque varía en el transcurso del año por diferentes circunstancias. Bueno, en este caso, la pregunta que me está haciendo Construnorte tiene que ver con la, con la, con la situación de que la empresa, y eso sucede en todos los negocios, sean servicios o sean productos, tengan dos productos o servicios muy diferentes. Él tiene dos servicios, un servicio de plomería y un servicio de construcción. No dice cuáles son los márgenes de contribución. Aquí lo que se hace para poder calcular el punto de equilibrio, en primer lugar, es tener una claridad, un presupuesto claro de cuáles son los costos fijos y los gastos fijos. Costos son los costos de operación del negocio y gastos son los gastos necesarios para que el negocio funcione de la manera correcta, que genere más ventas, que genere una buena administración. El costo tiene que ver con la columna de operaciones y el gasto tiene que ver con la columna de ventas, con la columna comercial y con la columna financiera y con la columna también talento humano, aunque talento humano se divide en dos grandes ramas. El personal de la empresa, todo el personal de la empresa está colocado normalmente una gran proporción en el área de operaciones y la siguiente proporción en el resto de las áreas. A veces me encuentro empresas con un 80-20, un 80 en operaciones y un 20% en el resto de las áreas, que es operaciones, compras, logística de compras, importaciones, bodegas, producción, almacenamiento, a veces colocación del producto en la misma bodega para que ya sea enviado a los clientes o en algunas ocasiones entregado en las bodegas de sus clientes o en las rutas de distribución. Bueno, ese es el primer dato que necesitas para conocer el punto de equilibrio. Todos, el presupuesto de costo fijo. Vamos a pensar que $100,000. Luego necesitas calcular cuáles son los gastos financieros de la empresa y la cuota mensual. Vamos a pensar que entre intereses y amortizaciones necesitas $25,000 adicionales. Ya llevamos 125,000. Y luego necesitas conocer, perdón que me distraiga un poco, pero estoy al frente de la playa y el paisaje es precioso.
Entonces tienes 100 de costos y de gastos fijos, 25 de amortización y de intereses a los bancos, y vamos a pensar que quieres ganarte 25,000 dólares. Es decir, necesitas cubrir 150,000 dólares. Eso es lo que necesitas de margen de contribución. El punto de equilibrio se calcula dividiendo toda esta cifra entre el margen de contribución. Vamos a tomar el celular, vamos a buscar la calculadora y vamos a decir, vamos a ver dónde está, ahí lo pueden ustedes hacer en este momento, 150,000 dólares entre, vamos a pensar que el margen de contribución es el 40%. 150,000 entre el 40% me da 375,000 dólares de venta. Ese es el punto de equilibrio financiero. Y es fácil de probar. 375,000 por el 40% me da 150,000 dólares de margen de contribución, es decir, de ganancia después de pagar el costo variable del producto, de fabricarlo, de comprarlo, el costo del producto. Es decir, un costo variable es el que fluctúa en relación directa con las ventas. Es decir, si esta empresa logra un volumen de ventas de 375,000, va a generar, y con un margen de ganancia, de margen de contribución del 40%, va a generar 350,000 por 40%. Sí, 375,000 por el 40% nos da 150,000. ¿Qué hace con los 150,000? Primero paga todos los costos fijos, dijimos, y los gastos fijos, que dijimos que son 100,000 dólares. Luego paga los intereses y las amortizaciones a los bancos, que son otros 20, que son 25,000, y le quedan los 25,000 de ganancias que necesita. Ahora, si esta empresa vende cada producto a 125,000 dólares, entonces divido 375,000 entre 125 y me da 3,000 unidades. Es decir, esta empresa tiene que vender 3,000 unidades mensuales a 125. Y si lo quiero desmenuzar, lo hago por semana. Entonces divido eso, 3,000 entre 4.33. 4.33 semanas, porque el año tiene 52 semanas. Y si divido 52 entre 12, me da 4.33 promedio semanas por mes. Esto me da 692.84 piezas o 692.84 productos. Vamos a redondearlo a 700. Esta empresa necesita vender todas las semanas 700 productos para poder tener una venta mensual de 375,000, que con un margen de contribución del 40% le va a producir 150,000 dólares y que con esos 150,000 se va a ganar 25,000 dólares mensuales. Ahora, la pregunta que hace Construnorte es qué hacer si tenemos productos que tienen muchos márgenes de ganancia diferentes. Bueno, lo que hacemos es calcular un promedio ponderado. Un promedio ponderado no es un promedio simple, es decir, un promedio simple es, por ejemplo, que un producto me deja un 50% y el otro me deja un 60%. Entonces yo sumo 50 más 60 me da 110. Entre 2 me da un margen promedio de 55. Pero eso es un margen promedio. Lo que yo les estoy recomendando es un promedio ponderado. Disculpen el ruido, pero está en la playa y aquí hay casas y hay restaurantes. Entonces, el promedio ponderado que es multiplicar la proporción de las ventas de cada uno de los productos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con calma. Vamos a pensar que la empresa tiene dos márgenes de contribución, el 60 y el 50, o el 55 y el 45, mejor, para no confundirlos con los números. El 55 y el 45, no se va a calcular un promedio. Resulta que el 80% de las ventas son con el 55. Entonces multiplico 55 por el 80% y eso me da 44. Y con el 45 es el 20%. Eso me da 9. Entonces sumo 9 más 44, me da 53. Es decir, el margen de contribución ponderado de esta empresa es el 53%. ¿Por qué? Porque el 80% de las ventas nos generan un 55 y el 20% de las ventas nos generan un 45% de margen. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio se va a calcular dividiendo los costos y los gastos fijos entre 0.53. Ve que está más cerca el 53 del 55 porque el 80% de las ventas son con el 55.
Entonces, eso es mi recomendación para Construnorte, que tiene solamente 2 servicios, 2 productos, pero lo mismo para ustedes cuando tienen una lista de productos en donde lo que van a hacer es detallar todos los productos o las categorías, colocar en una columna el margen de contribución de cada una de esas categorías o productos o incluso clientes. Otra columna, el porcentaje de participación de aporte en las ventas que tiene y multiplicar el porcentaje de participación por el margen de contribución, lo colocan en una columna adicional a la derecha. Después suman esa tercera columna, que son los porcentajes, el resultado de esa multiplicación, y te va a dar el promedio ponderado.